Trump es el anticristo, un análisis spinozista de la política y la religión, dioses o demonios, la mitologización de la política contemporánea. ¿Alguna vez te has preguntado por qué necesitamos convertir a nuestros líderes políticos en figuras míticas, ya sean salvadores o destructores? ¿De dónde viene esta necesidad ancestral de ver la política como una batalla cósmica entre el bien y el mal? En un mundo donde la razón supuestamente triunfó sobre la superstición, seguimos describiendo a figuras como Donald Trump en términos que pertenecen más al apocalipsis que al análisis político. Lo llamamos Salvador, elegido divino, o, en el otro extremo, anticristo y destructor de la democracia. ¿No es curioso que en pleno siglo XXI, con todo nuestro avance científico y tecnológico, sigamos recurriendo a imágenes religiosas para entender el poder? Para comprender este fenómeno, nos sumergiremos en el pensamiento de quien quizás fue el filósofo más incomprendido y revolucionario del siglo XVII, Baruch Spinoza, un hombre cuyo nombre todavía provoca escalofríos en ciertos círculos religiosos conservadores y cuyas ideas podrían iluminar nuestra comprensión de la política contemporánea de maneras sorprendentes. Y si te dijera que un judío excomulgado hace casi 400 años nos ofrece la clave para entender por qué convertimos a Trump en una figura mítica? ¿Y si Spinoza nos mostrara que nuestro problema no es Trump, sino nuestra propia manera de entender el poder político? El hereje que desafió a todos, Spinoza y su tiempo. ¿Quién fue realmente Baruch Spinoza y por qué sus ideas siguen siendo tan perturbadoramente actuales? Nacido en 1632 en Ámsterdam, en el seno de una comunidad de judíos sefardíes que habían huido de la Inquisición española y portuguesa, Spinoza experimentó desde joven lo que significaba vivir entre mundos. Su familia comerciante le proporcionó una educación tradicional judía, pero el joven Baruch pronto empezó a cuestionar las interpretaciones literales de los textos sagrados. ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente al ser repudiado completamente por tu comunidad? A los 24 años, Spinoza sufrió el Herem, la excomunión más severa posible en la comunidad judía. El decreto era devastador: maldito sea de día y maldito sea de noche, maldito sea al acostarse y maldito sea al levantarse, maldito sea al entrar y maldito sea al salir. ¿Por qué tanto odio hacia un joven pulidor de lentes? Porque Spinoza se atrevió a cuestionar la autoridad de los textos sagrados y la existencia de un Dios personal y antropomórfico. En una Holanda relativamente tolerante, pero aún profundamente religiosa, Spinoza desarrolló un sistema filosófico que identificaba a Dios con la totalidad de la naturaleza. Deus sive natura, Dios, es decir, la naturaleza. ¿Puede haber una idea más revolucionaria que esta? Para Spinoza, Dios no era un ser trascendente que premiaba o castigaba, sino la sustancia infinita que constituye todo lo existente. La naturaleza entera, con sus leyes inmutables, es divina en sí misma. Mientras Europa se recuperaba de las sangrientas guerras de religión, Spinoza escribía en secreto su obra maestra, La Ética demostrada según el orden geométrico. ¿Por qué eligió el método geométrico, con axiomas, definiciones y teoremas? Porque creía que las emociones humanas y la política podían ser analizadas con la misma precisión que las matemáticas. ¿No es fascinante? Un filósofo que creía que podíamos entender nuestras pasiones con la misma claridad con que entendemos un teorema. En 1670 publicó anónimamente su Tratado Teológico Político, una obra que desafiaba directamente la autoridad de las iglesias y defendía la libertad de pensamiento en una época donde tal libertad podía costar la vida. ¿Te imaginas el valor necesario para cuestionar el poder religioso en una época donde la blasfemia era un crimen capital? Spinoza argumentaba que la Biblia era un documento histórico, escrito por hombres en contextos específicos y no la palabra literal de Dios.
La religión, sostenía, debía ser entendida como un conjunto de enseñanzas morales para las masas, no como verdades metafísicas. Spinoza vivió modestamente, rechazando prestigiosos puestos académicos para mantener su independencia intelectual. Murió joven, a los 44 años, posiblemente debido a una enfermedad respiratoria agravada por el polvo de vidrio de su oficio como pulidor de lentes. Pero sus ideas sobrevivieron, influyendo secretamente en la Ilustración y resurgiendo con fuerza en los siglos XIX y XX. ¿No es irónico que un hombre tan despreciado en su época haya llegado a ser considerado uno de los filósofos más profundos y originales de todos los tiempos? El Apocalipsis, como lenguaje político. ¿Por qué nos fascina tanto el fin del mundo? Desde las antiguas profecías babilónicas hasta las películas de Hollywood, las narrativas apocalípticas han cautivado la imaginación humana. Pero, ¿qué ocurre cuando trasladamos este lenguaje del fin de los tiempos al ámbito político? La figura del anticristo tiene una larga y compleja historia que se remonta al cristianismo primitivo. En las epístolas de Juan, el anticristo aparece como aquel que niega que Jesús es el Cristo. Con el tiempo, esta figura teológica fue evolucionando, especialmente a través del Apocalipsis de Juan y las interpretaciones medievales, hasta convertirse en el antagonista cósmico por excelencia, el falso Mesías que precede al fin de los tiempos. ¿Sabías que prácticamente todos los grandes líderes políticos de la historia han sido llamados anticristo por sus enemigos? Desde Nerón y Constantino en la antigüedad, pasando por Napoleón, Hitler y Stalin, hasta llegar a figuras contemporáneas como Obama y Trump, el título de anticristo ha sido un arma retórica tremendamente eficaz. ¿Por qué? Porque eleva el conflicto político del plano terrenal al cósmico, transformando desacuerdos políticos en batallas entre el bien absoluto y el mal absoluto. Spinoza, con su aguda comprensión de la psicología humana, nos ofrece una explicación. Los humanos vivimos dominados por dos afectos primarios, el miedo y la esperanza. Cuando no comprendemos las causas reales de los acontecimientos, nuestras mentes naturalmente llenan ese vacío con explicaciones supersticiosas. No es exactamente esto lo que ocurre en política. Cuando enfrentamos crisis complejas cuyas causas son difíciles de entender, buscamos culpables o salvadores, demonios o ángeles. La historia está repleta de ejemplos de líderes políticos que han explotado esta tendencia humana. En la Edad Media, los predicadores apocalípticos ganaban seguidores, anunciando el fin inminente y señalando enemigos específicos como agentes del mal. Durante la Reforma Protestante, tanto católicos como protestantes se acusaban mutuamente de servir al anticristo. ¿Y no es esto precisamente lo que vemos hoy en las redes sociales y los medios partidistas? Si examinamos la retórica contemporánea con ojos spinocistas, veremos que poco ha cambiado desde el siglo XVII. Seguimos atrapados en ciclos de miedo y esperanza, proyectando cualidades sobrenaturales sobre figuras políticas muy humanas. ¿No es esta la verdadera superstición política? Creer que un solo individuo, sea Trump o cualquier otro, tiene el poder sobrenatural para salvar o destruir completamente la sociedad. Spinoza nos invitaría a preguntarnos, ¿qué intereses sirve esta mitologización de la política? ¿A quién beneficia que sigamos viendo la política como una batalla entre fuerzas cósmicas en lugar de como un conflicto de intereses humanos, demasiado humanos? Trump y la imaginación religiosa estadounidense. La relación entre Donald Trump y el evangelicalismo conservador representa una de las alianzas políticas más sorprendentes e influyentes de la historia reciente estadounidense. ¿Cómo explicar que un hombre cuya vida personal parece contradecir casi todos los valores cristianos tradicionales se convirtiera en el campeón político de los evangélicos conservadores? ¿Qué vieron en él que los llevó a describirlo como elegido por Dios? La historia de esta improbable alianza nos lleva décadas atrás, a la formación de la mayoría moral en los años 70 y la creciente politización de los evangélicos. Pero fue con Trump
cuando esta relación alcanzó niveles casi mitológicos. El pastor Robert Jeffress declaró: Dios usa a personas imperfectas para lograr sus propósitos perfectos. El secretario de Energía Rick Perry le dijo a Trump: Usted es el elegido, comparándolo con los reyes bíblicos David, Saúl y Salomón, imperfectos pero escogidos por Dios. ¿No te parece fascinante esta narrativa? Trump, el multimillonario neoyorquino conocido por sus casinos, sus matrimonios múltiples y su lenguaje poco refinado, transformado en una figura casi mesiánica para millones de cristianos conservadores. ¿Qué nos dice esto sobre la relación entre religión y política en Estados Unidos? Si aplicamos la perspectiva espinosista, podemos ver cómo funcionan aquí los afectos del miedo y la esperanza. Muchos evangélicos veían su forma de vida amenazada por cambios culturales profundos: el matrimonio igualitario, los derechos transgénero, la secularización creciente de la sociedad. En ese contexto de miedo existencial, Trump apareció como un protector, alguien dispuesto a luchar por ellos contra las élites liberales que despreciaban sus valores. ¿No es el miedo un motivador político mucho más poderoso que la coherencia ideológica? Por otro lado, para sus opositores, Trump encarnaba todos los aspectos del anticristo mítico: engañoso, narcisista, divisivo, aparentemente inmoral, pero capaz de seducir a los fieles. Las acusaciones no eran sutiles. Publicaciones liberales y progresistas analizaban seriamente los paralelos entre Trump y las descripciones bíblicas del anticristo. ¿Recuerdas cuando se viralizaron listas de pruebas de que Trump era el anticristo? La religión civil americana, ese peculiar híbrido de cristianismo, nacionalismo y valores democráticos, fue transformada por Trump. Su eslogan, Make America Great Again, resonaba como un llamado a restaurar un pasado mítico donde América era una nación bajo Dios. Sus frecuentes apariciones con la Biblia en mano, culminando con la famosa y controversial foto frente a la iglesia de San John durante las protestas de Black Lives Matter, mostraban su comprensión intuitiva del poder de los símbolos religiosos en la política americana. Pero ¿no contiene esto una profunda ironía? El presidente que más utilizó la simbología religiosa era quizás el menos religioso en la historia moderna americana. Spinoza nos advertiría aquí sobre la manipulación de los afectos religiosos con fines políticos. ¿No es esto exactamente lo que él criticaba en el siglo XVII cuando señalaba cómo los líderes religiosos y políticos utilizaban la superstición para controlar a las masas? La historia de Trump y el evangelicalismo nos muestra lo que Spinoza ya sabía: que la política y la religión nunca están realmente separadas, que nuestras esperanzas y miedos más profundos siempre dan forma a nuestras elecciones políticas. Nos muestra también cuán persistente es nuestra necesidad de ver la política como una batalla cósmica, incluso en una democracia moderna y supuestamente secular. Y si, como sugeriría Spinoza, el verdadero problema no fuera Trump ni sus oponentes, sino nuestra incapacidad colectiva para superar el pensamiento mágico en política. Y si nuestra tendencia a ver líderes políticos como salvadores o demonios fuera el verdadero obstáculo para una democracia racional. Las pasiones políticas según Spinoza. ¿Has notado cómo nuestras decisiones políticas rara vez son fruto de un análisis racional? ¿Por qué seguimos a líderes que objetivamente no benefician nuestros intereses? La respuesta, según Spinoza, está en nuestras pasiones. Para Spinoza, los humanos no somos seres puramente racionales, sino seres deseantes dominados por afectos. El miedo y la esperanza son particularmente poderosos en la arena política. ¿Cuántas veces hemos votado más por miedo al otro que por convicción propia? ¿Cuántas veces nos hemos aferrado a la esperanza irracional de que un líder resolverá todos nuestros problemas? En su obra Ética,
Spinoza desarrolla una teoría revolucionaria de los afectos, mostrándonos cómo somos esclavos de nuestras pasiones cuando no las comprendemos. Esta servidumbre explica por qué tantas personas entregan voluntariamente su libertad a líderes autoritarios. No es paradójico que deseemos la libertad, pero constantemente nos sometamos a nuevas formas de servidumbre. El concepto spinozista de conatus, el esfuerzo por perseverar en nuestro ser, ilumina este fenómeno. Cuando sentimos nuestra existencia amenazada, ya sea física o culturalmente, buscamos protección en quienes prometen seguridad, incluso al precio de nuestra libertad. ¿No es esto exactamente lo que vemos en movimientos políticos que sacrifican libertades democráticas en nombre de la seguridad o la identidad cultural? La máquina de crear dioses y demonios. ¿Cómo transformamos a personas ordinarias en ídolos políticos o en encarnaciones del mal? Esta alquimia política, que convierte a hombres en mitos, tiene profundas raíces psicológicas que Spinoza ya comprendía en el siglo XVII. La imaginación para Spinoza es el primer nivel de conocimiento, el más confuso e inadecuado. Cuando imaginamos, no comprendemos las verdaderas causas de los fenómenos, sino que creamos narrativas basadas en asociaciones superficiales y emocionales. ¿No es esto precisamente lo que ocurre cuando fabricamos imágenes mesiánicas o demoníacas de los líderes políticos? Los medios de comunicación han perfeccionado esta maquinaria mitológica. A través de narrativas simplificadas, imágenes cuidadosamente seleccionadas y la repetición constante, construyen arquetípicamente a los líderes políticos. Trump no es simplemente un político con políticas específicas, es un símbolo, un receptáculo para nuestras esperanzas o miedos más profundos. ¿No te parece que la cobertura mediática de Trump rara vez se centró en políticas concretas y casi siempre en su personalidad y simbolismo? La polarización extrema de nuestro tiempo acelera este proceso de mitologización. Cuando vemos a los oponentes políticos no como conciudadanos con diferentes opiniones, sino como enemigos existenciales, estamos recreando la antigua estructura mental de las guerras religiosas. ¿No es inquietante cómo el lenguaje político contemporáneo se asemeja cada vez más al lenguaje de las cruzadas medievales? El populismo bajo la lente de Spinoza. ¿Qué habría pensado Spinoza del fenómeno populista contemporáneo? Aunque el término no existía en su época, sus análisis sobre la multitud y las pasiones colectivas nos ofrecen claves interpretativas fascinantes. En su tratado político, Spinoza examina cómo se forma la mente de la multitud, ese fenómeno por el cual grandes grupos de personas parecen actuar con una sola voluntad. Para Spinoza, esto ocurre cuando comparten los mismos afectos, especialmente el miedo y la esperanza. No es exactamente lo que vemos en los movimientos populistas, donde el miedo a enemigos externos o internos se combina con la esperanza de restaurar una grandeza pasada. Las pasiones colectivas pueden ser increíblemente poderosas y contagiosas. Spinoza observó cómo un afecto compartido por muchos se intensifica en cada individuo. ¿No explica esto la intensidad emocional de los mítines políticos populistas, donde el entusiasmo colectivo puede alcanzar niveles casi religiosos? Quizás la observación más perturbadora de Spinoza es sobre la ilusión de libertad. Creemos ser libres cuando actuamos según nuestros deseos, sin darnos cuenta de que esos mismos deseos están determinados por causas que no comprendemos. ¿No es esta la paradoja del seguidor populista? Se siente empoderado y libre al seguir al líder sin percibir cómo sus propios miedos y esperanzas están siendo manipulados. Más allá del bien y del mal político, ¿y si nuestra forma de evaluar líderes políticos estuviera fundamentalmente equivocada? ¿Y si las categorías de bueno y malo fueran simplificaciones que oscurecen más que iluminan? La crítica de Spinoza a la moralidad trascendente es quizás uno de sus aportes más radicales. Para él, no existe el bien y el mal como categorías absolutas, sino solo lo útil o perjudicial para aumentar nuestra potencia de actuar.
¿Qué ocurriría si aplicáramos esta perspectiva a nuestra evaluación de líderes políticos? En lugar de preguntar si Trump es bueno o malo, un espinosista preguntaría: ¿aumenta o disminuye la potencia colectiva? ¿Sus políticas incrementan nuestra capacidad de actuar y pensar libremente? ¿Fomentan afectos alegres que unen a la comunidad o afectos tristes que la dividen? Esta perspectiva nos llevaría más allá de la demonización o divinización de figuras políticas. Trump no sería ni Salvador ni Anticristo, sino un fenómeno político complejo cuyas acciones tienen efectos concretos sobre la potencia colectiva. ¿No sería esta una forma más madura y efectiva de hacer política? Una política racional para tiempos irracionales. ¿Es posible construir una comunidad política basada en la razón cuando las pasiones parecen dominar el debate público? ¿Podemos escapar del ciclo de miedo y esperanza que ha definido nuestra política durante milenios? Spinoza creía apasionadamente en la libertad de pensamiento como fundamento de cualquier sociedad sana. El fin del Estado, escribió, es la libertad. No una libertad entendida como ausencia de restricciones, sino como autodeterminación racional, como capacidad colectiva para gobernarnos según la razón y no según el miedo o la superstición. El camino espinosista nos invita a transformar nuestro miedo en comprensión. ¿Qué pasaría si, en lugar de temer a nuestros oponentes políticos, intentáramos comprender las causas reales de sus acciones y las nuestras? ¿Qué pasaría si viéramos los conflictos políticos no como batallas entre bien y mal, sino como expresiones de diferentes necesidades humanas que podrían reconciliarse racionalmente? La democracia, para Spinoza, no es simplemente un sistema de votación, sino la forma política que mejor expresa la potencia colectiva. En una verdadera democracia spinocista, el poder no reside en los líderes, sino en la multitud que actúa concertadamente según la razón común. ¿No es esto lo opuesto a la política personalista que convierte a los líderes en ídolos o demonios, exorcizando nuestros demonios políticos? Al final de este recorrido filosófico, quizás percibamos que el verdadero anticristo no es Trump ni ninguna otra figura política, sino nuestra propia tendencia a proyectar esperanzas y miedos irracionales sobre líderes políticos. Spinoza nos enseña que la verdadera libertad proviene del conocimiento de nuestras pasiones y de la comprensión racional del mundo político. Cuando dejamos de lado el pensamiento mágico y apocalíptico, podemos evaluar a los líderes políticos por lo que realmente son: seres humanos con virtudes y defectos, ni demonios ni dioses. La verdadera revolución espinosista no consiste en derrocar a este o aquel líder, sino en construir una comunidad política donde la razón, no el miedo o la superstición, guíe nuestras decisiones colectivas. Como escribió Spinoza al final de su Ética, todo lo excelente es tan difícil como raro. Construir una política racional en tiempos irracionales es ciertamente difícil y raro, pero es el único camino hacia una verdadera emancipación. No necesitamos salvadores ni chivos expiatorios. Necesitamos ciudadanos que piensen críticamente y que comprendan que el poder político es siempre expresión de nuestra potencia colectiva. Las pasiones políticas, según Spinoza. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nos aferramos tan desesperadamente a líderes que prometen salvarnos? ¿O por qué sentimos un temor visceral hacia aquellos que percibimos como amenazas a nuestra forma de vida? La respuesta, según Baruch Spinoza, radica en el corazón mismo de nuestra naturaleza humana. Somos seres movidos fundamentalmente por afectos. El miedo y la esperanza conforman el binomio emocional más poderoso en la arena política contemporánea. Observemos cómo estas emociones primordiales han moldeado el fenómeno Trump. Por un lado, para sus seguidores, Trump encarna la esperanza de un retorno a un pasado idealizado, a una América grande otra vez. Por otro lado,
para sus detractores, representa el miedo a la desintegración de los valores democráticos fundamentales. ¿No es fascinante cómo una misma figura puede provocar emociones tan intensas y diametralmente opuestas? Spinoza nos advirtió sobre la servidumbre que estas pasiones generan. Los hombres luchan por su servidumbre como si se tratara de su salvación, escribió, anticipando con asombrosa precisión nuestra realidad política actual. ¿Acaso no vemos multitudes que defienden fervientemente a líderes que, objetivamente, pueden actuar contra sus propios intereses? ¿No es paradójico que en nombre de la libertad tantos estén dispuestos a entregar su autonomía crítica? El concepto espinosista de conatus, ese esfuerzo por perseverar en nuestro ser, adquiere dimensiones colectivas en la política. Las comunidades buscan preservarse, aumentar su potencia, y en ese proceso pueden verse arrastradas por líderes que prometen protección frente a amenazas reales o imaginarias. ¿Cuántas veces hemos visto a masas enteras movilizadas por el miedo a un otro demonizado? Los inmigrantes, las élites cosmopolitas, los extranjeros, la lista de chivos expiatorios es tan antigua como la política misma. Lo verdaderamente revolucionario del pensamiento de Spinoza es su propuesta de una racionalidad que no niega las pasiones, sino que las comprende y las transforma. No se trata de eliminar nuestros afectos políticos, empresa imposible según el filósofo holandés, sino de entender su funcionamiento para no ser esclavos de ellos. ¿Podemos imaginar una comunidad política donde el conocimiento de nuestras pasiones nos libere de su dominio ciego? La polarización extrema que vivimos actualmente puede entenderse como un predominio de lo que Spinoza llamaría pasiones tristes. El odio, el miedo, la indignación. Estas emociones disminuyen nuestra potencia colectiva, nuestra capacidad de actuar constructivamente. El ciclo perpetuo de indignación mediática, la demonización del adversario y la glorificación acrítica del líder propio son manifestaciones contemporáneas de esta servidumbre pasional que Spinoza diagnosticó hace más de 3 siglos. La máquina de crear dioses y demonios. ¿Has notado cómo en apenas unas décadas hemos transformado a figuras políticas ordinarias en seres casi mitológicos? ¿No es sorprendente la velocidad con que fabricamos ídolos y demonios en nuestra cultura política? Spinoza nos ofrece una perspectiva única para comprender este fenómeno. Para él, la imaginación, ese primer género de conocimiento que nos hace percibir el mundo a través del prisma de nuestros deseos y temores, juega un papel fundamental en la construcción de imágenes religiosas y políticas. Trump, como pocas figuras contemporáneas, ha sido objeto de esta imaginación desbordada. Salvador enviado por Dios para restaurar la grandeza americana, anticristo que anuncia la decadencia moral. Ambas narrativas revelan más sobre quienes las construyen que sobre el propio Trump. El ecosistema mediático contemporáneo funciona como una verdadera fábrica de mitología política. Las cámaras de eco, los algoritmos que refuerzan nuestras creencias previas, la información fragmentada y descontextualizada. ¿No es todo este sistema una perfecta máquina para alimentar la imaginación en detrimento de la razón? Spinoza vería en nuestros medios de comunicación polarizados una manifestación moderna de aquello que criticó en las supersticiones religiosas de su tiempo. Relatos que apelan a nuestras pasiones más básicas para mantenernos en un estado de servidumbre. La polarización extrema conduce inevitablemente a la deshumanización. Cuando dejamos de ver al adversario político como un ser humano complejo y lo reducimos a una encarnación del mal cósmico, ¿no estamos repitiendo exactamente los mismos mecanismos que Spinoza denunció en las guerras religiosas de su época? El adversario político convertido en hereje, en enemigo no solo de nuestras ideas, sino de nuestra forma de vida, de nuestra identidad más profunda. En el caso de Trump, asistimos a un espectáculo paradigmático de esta dinámica. Para sus seguidores más devotos, cualquier crítica equivale a una herejía. Para sus detractores más acérrimos, cualquier defensa es una complicidad con el mal.
¿No es esta reducción maniquea precisamente lo que Spinoza combatió durante toda su vida? La diferencia radical que el filósofo establece entre imaginación y razón explica perfectamente por qué nos resulta tan difícil mantener debates políticos racionales. Vivimos sumergidos en el primer género de conocimiento, ese que confunde las imágenes que proyectamos con la realidad objetiva. La creación de figuras mesiánicas o demoníacas cumple además una función psicológica profunda. Nos exime de nuestra responsabilidad colectiva. Si los problemas sociales son culpa exclusiva de un líder malvado o si su solución depende únicamente de un salvador providencial, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros como ciudadanos? Spinoza nos invitaría a reconocer que el poder político no es algo externo a nosotros, sino la expresión de nuestra potencia colectiva, de nuestras pasiones y acciones compartidas. El populismo bajo la lente de Spinoza. ¿Qué vería Spinoza si pudiera observar los movimientos populistas contemporáneos? ¿Cómo explicaría el fenómeno de masas que ha convertido a Trump en un símbolo tan poderoso? El filósofo holandés tenía una comprensión profunda de lo que llamaba la mente de la multitud, mens multitudinis. Para Spinoza, las masas no actúan por capricho o simple ignorancia, sino movidas por una compleja red de afectos colectivos. El populismo trumpista, como otros movimientos similares alrededor del mundo, ha sabido canalizar emociones sociales preexistentes, el resentimiento de quienes se sienten excluidos por la globalización, el miedo ante el cambio demográfico y cultural, la nostalgia por un pasado idealizado, la indignación frente a élites percibidas como corruptas o desconectadas. ¿No es fascinante observar cómo estas pasiones colectivas pueden ser más determinantes que los hechos objetivos? Trump entendió, quizás intuitivamente, algo que Spinoza analizó con precisión filosófica. Las multitudes se mueven por afectos compartidos, no por argumentos racionales. La verdad alternativa o la posverdad que tanto se han discutido en años recientes no serían para Spinoza, sino manifestaciones de un principio que él ya había identificado. Las personas tienden a creer lo que resuena con sus pasiones, no necesariamente lo que se ajusta a la razón. La ilusión de libertad que Spinoza denuncia adquiere en el contexto populista una dimensión especialmente reveladora. ¿No es paradójico que tantos seguidores de movimientos populistas se perciban a sí mismos como librepensadores que despiertan frente a las mentiras oficiales mientras simultáneamente adoptan con fervor acrítico cada palabra de sus líderes? Esta es exactamente la ilusión que Spinoza describió. Creemos ser libres cuando simplemente desconocemos las causas que determinan nuestros afectos y opiniones. Sin embargo, Spinoza no despreciaba el poder de la multitud. Al contrario, su filosofía política reconoce en la potencia colectiva la verdadera fuente de legitimidad democrática. El problema no está en el poder popular en sí mismo, sino en la manera en que este poder puede ser capturado y dirigido a través de pasiones como el miedo y la esperanza irracional. La cuestión crucial, desde una perspectiva espinosista, sería: ¿cómo transformar la potencia de la multitud en una fuerza verdaderamente emancipadora, guiada por afectos alegres y no por el miedo o el resentimiento? El populismo contemporáneo, con su apelación constante a enemigos externos e internos, con su retórica de crisis perpetua y amenazas existenciales, opera precisamente manteniendo a la multitud en un estado de pasiones tristes que disminuyen su verdadera potencia. ¿No representa esto exactamente lo contrario del ideal político espinosista de una comunidad que aumenta su potencia colectiva a través del conocimiento y los afectos alegres? Trump, como otros líderes populistas, ha demostrado una extraordinaria capacidad para canalizar el descontento social. Pero una lectura espinosista
nos obligaría a preguntar: ¿ha aumentado realmente la potencia de actuar de sus seguidores o simplemente ha canalizado sus pasiones tristes, miedo, resentimiento, indignación, hacia chivos expiatorios convenientes? ¿Ha fomentado un conocimiento más adecuado de las causas reales de los problemas sociales o ha promovido explicaciones simplistas basadas en conspiraciones y enemigos demonizados? El desafío que Spinoza nos plantearía hoy sería precisamente cómo construir movimientos populares que, en lugar de explotar las pasiones tristes para beneficio de líderes carismáticos, fomenten un conocimiento adecuado de las causas de nuestros problemas colectivos y una organización política basada en afectos alegres que aumenten nuestra potencia común. Más allá del bien y el mal político. ¿Alguna vez te has preguntado por qué cada bando político está tan convencido de poseer la verdad moral absoluta? ¿No es curioso cómo las figuras políticas son santificadas por unos y demonizadas por otros con igual fervor? Esta dinámica que presenciamos en torno a Trump nos invita a revisitar uno de los aspectos más revolucionarios del pensamiento espinosista: su crítica radical a la moralidad trascendente. Para Spinoza no existe el bien y el mal como categorías absolutas, como valores eternos inscritos en el universo. Lo que llamamos bueno es aquello que aumenta nuestra potencia de actuar. Lo malo, aquello que la disminuye. ¿No resulta liberador abandonar el juicio moralista sobre Trump, tanto su glorificación como su demonización, y analizarlo desde esta perspectiva más sobria? No se trata de determinar si Trump es intrínsecamente bueno o malo, sino de evaluar cómo su presencia política aumenta o disminuye nuestra potencia colectiva. Este cambio de perspectiva tiene implicaciones revolucionarias para nuestra forma de hacer política. En lugar de concentrarnos en la pureza moral de los líderes o en sus supuestas intenciones íntimas, algo que nunca podremos conocer con certeza, Spinoza nos invitaría a evaluar los efectos concretos de sus acciones sobre la potencia colectiva. Las políticas y el discurso de Trump han aumentado la capacidad de comprensión y acción de la sociedad estadounidense, han fomentado una cooperación basada en el conocimiento adecuado o han exacerbado divisiones basadas en pasiones tristes. El fenómeno Trump ha dividido a América en dos campos que se perciben mutuamente como encarnaciones del mal absoluto. ¿No es justamente esta visión maniquea la que Spinoza criticaría más duramente? Para el filósofo holandés, este tipo de pensamiento binario revela nuestra incapacidad para comprender la compleja red de causas que determina los fenómenos políticos. Cuando se proclama que Trump es el anticristo, o cuando sus seguidores lo elevan a la categoría de mesías político, estamos ante manifestaciones de lo que Spinoza llamaría un pensamiento inadecuado, basado en la imaginación y no en la razón. La figura de Trump, como cualquier fenómeno político, es el resultado de múltiples causas entrelazadas: condiciones económicas, transformaciones culturales, crisis institucionales, dinámicas mediáticas, y sí, también su propia habilidad para catalizar ciertas pasiones colectivas. Spinoza nos ofrece una alternativa revolucionaria: reemplazar el juicio moral por el análisis de la potencia. ¿Qué pasaría si, en lugar de preguntar si Trump es bueno o malo, nos preguntáramos cómo podemos construir comunidades políticas más potentes, capaces de mayor comprensión y acción? ¿No sería esta una forma más productiva de superar la polarización paralizante? La visión espinosista nos invita a construir una política basada en lo que él llamaba afectos alegres, aquellos que aumentan nuestra potencia colectiva. La cooperación, la comprensión mutua, el conocimiento compartido. Estos son los pilares de una comunidad política verdaderamente potente. No es precisamente lo contrario de lo que presenciamos en la era de la hiperpolarización y las burbujas informativas. Una política racional para tiempos irracionales. En un panorama político dominado por fake news, teorías conspirativas
y debates reducidos a intercambios de insultos, ¿no resulta más urgente que nunca recuperar el ideal espinosista de una política guiada por la razón? ¿Cómo podríamos aplicar las ideas de este filósofo del siglo XVII a nuestra convulsionada realidad? La libertad de pensamiento fue la bandera que Spinoza defendió con mayor ahínco, arriesgando su propia seguridad en una época de intolerancia religiosa. Hoy, paradójicamente, en sociedades formalmente libres, asistimos a nuevas formas de dogmatismo. ¿No resulta alarmante cómo cada tribu política se encierra en sus propias verdades incuestionables? El trumpismo y el antitrumpismo más radical comparten desde una perspectiva espinosista un mismo problema: la incapacidad para someter sus creencias al examen crítico de la razón. El ciclo de miedo e indignación perpetua que alimentan las redes sociales y los medios partidistas representa exactamente lo que Spinoza llamaría pasiones tristes, estados que disminuyen nuestra potencia de comprender y actuar. ¿Qué nos propondría Spinoza como antídoto? La transformación de estas pasiones tristes en conocimiento. No se trata de negar nuestras reacciones emocionales ante los fenómenos políticos, algo imposible según Spinoza, sino de comprenderlas, de rastrear sus causas, de situarlas en la compleja red de determinaciones que configuran nuestra realidad social. La democracia, para Spinoza, no es simplemente un procedimiento de elección de autoridades, sino la forma política que mejor expresa la potencia colectiva. Es el régimen donde la multitud puede desarrollar al máximo su capacidad de autoorganización y comprensión. No es precisamente esta visión profunda de la democracia la que se ve amenazada cuando reducimos la política a la adoración o demonización de figuras como Trump. El secularismo radical que propugnaba Spinoza adquiere hoy una nueva relevancia. No se trata solo de la separación formal entre Iglesia y Estado, sino de algo más profundo: la liberación de la política de cualquier forma de pensamiento mágico o apocalíptico. No es tiempo de abandonar tanto la demonización como la divinización de nuestros líderes políticos. No deberíamos evaluar a figuras como Trump no como encarnaciones del bien o del mal cósmico, sino como actores políticos cuyas acciones tienen efectos concretos sobre nuestra potencia colectiva. La visión espinosista de una política racional no implica frialdad o desapasionamiento. Para Spinoza, la racionalidad más elevada está ligada a afectos potentes: el amor intelectual, la generosidad, la firmeza de ánimo. Podemos imaginar una política apasionada pero no irracional, comprometida pero no fanática, crítica pero no cínica. El panorama político actual, dominado por figuras polarizadoras como Trump, parece alejarnos cada vez más de este ideal spinozista. Sin embargo, la filosofía de Spinoza nos recuerda que la potencia humana de comprender nunca desaparece completamente, que siempre existe la posibilidad de transformar las pasiones tristes en conocimiento liberador. ¿No es esta transformación, más que cualquier victoria electoral o derrota de tal o cual líder, la verdadera tarea política de nuestro tiempo? Exorcizando nuestros demonios políticos. Después de este recorrido por el pensamiento espinosista aplicado al fenómeno Trump, ¿qué lecciones podemos extraer para nuestra vida política? ¿Cómo podemos trascender tanto la idolatría como la demonización que caracterizan nuestra relación con los líderes políticos? Lo primero que debemos reconocer, siguiendo a Spinoza, es que el verdadero anticristo no es Trump ni ninguna otra figura política específica, sino nuestra propia tendencia a proyectar esperanzas y miedos irracionalmente exagerados sobre los líderes políticos. ¿No es esta proyección la que convierte la política en una batalla apocalíptica entre fuerzas cósmicas del bien y del mal, paralizando nuestra capacidad de comprensión y acción racional? Al etiquetar a Trump como el anticristo,
Sus opositores no solo demonizan a una figura política, sino que inconscientemente refuerzan una visión mágica de la política, donde los problemas sociales se explican por la maldad intrínseca de ciertos individuos y no por las complejas dinámicas estructurales que Spinoza nos invitaría a analizar. De igual manera, cuando sus seguidores lo elevan a la categoría de salvador providencial, están reproduciendo exactamente el mismo pensamiento mágico con signo inverso. La verdadera libertad política, desde una perspectiva espinosista, comienza cuando nos liberamos de esta forma de pensamiento mágico. No es momento de abandonar tanto la esperanza mesiánica como el miedo apocalíptico y asumir nuestra responsabilidad colectiva en la construcción del orden político. Trump, como cualquier líder político, no es más que la expresión de fuerzas sociales preexistentes, de pasiones colectivas que lo preceden y lo exceden. Spinoza nos enseña que la emancipación política pasa necesariamente por el conocimiento de las causas reales de los fenómenos sociales. Cuando dejamos de buscar chivos expiatorios o salvadores providenciales, cuando comprendemos la compleja red causal que determina los acontecimientos políticos, aumentamos nuestra potencia colectiva. ¿No es este conocimiento adecuado, más que cualquier victoria electoral, el verdadero objetivo de una política emancipadora? El filósofo holandés nos invita a construir comunidades políticas basadas no en el miedo al infierno o la esperanza del paraíso, sea este religioso o secular, sino en la comprensión compartida y la cooperación racional. Una comunidad espinosista no necesita demonizar a Trump ni a ningún otro adversario político. Comprende las causas de su surgimiento, analiza crítica, pero serenamente sus efectos sobre la potencia colectiva y trabaja por aumentar el conocimiento común que nos libera tanto del odio como del fanatismo. Todo lo que es excelente es tan difícil como raro, escribió Spinoza al final de su Ética. Construir una política racional en tiempos de polarización extrema es ciertamente difícil y raro, pero es el único camino para una verdadera emancipación. El verdadero legado de Spinoza no es ofrecernos respuestas simples sobre si Trump es un mesías o un demonio, sino invitarnos a abandonar este tipo de pensamiento mitológico en favor de una comprensión más adecuada de las causas que determinan nuestra vida política. ¿No es tiempo de reconocer que no necesitamos ni salvadores ni demonios, sino ciudadanos que piensen críticamente? ¿No deberíamos asumir, como Spinoza nos enseñó, que el poder político no es algo que nos viene impuesto desde afuera, sea por un líder providencial o por una figura demoníaca, sino la expresión de nuestra potencia colectiva, de nuestra capacidad común de comprender y actuar? Exorcizar nuestros demonios políticos no significa ignorar los peligros reales que figuras como Trump pueden representar para la democracia. Significa más bien comprender estos peligros no en términos apocalípticos o mitológicos, sino como efectos de causas sociales comprensibles y por tanto modificables mediante la acción política racional. En última instancia, la lección más profunda que Spinoza nos ofrece es que nuestra libertad política depende no de la derrota de tal o cual demonio, sino de nuestra capacidad colectiva para trascender el pensamiento supersticioso que crea demonios y mesías, donde solo hay seres humanos con virtudes y defectos, ni dioses ni bestias.